Bueno, muy buenas tardes, hermanos, hermanas, amigos que se hayan podido conectar. La verdad es de un privilegio tremendo y una alegría eh, súper grande de poder estar aquí junto a ustedes y predicar el Evangelio. Bueno, para esta primera parte me gustaría que me acompañaran al Evangelio según Lucas. Evangelio según Lucas, del capítulo 4, por favor. Lucas 4, 14 dice: Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado en el día de reposo, entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar o a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hasta aquí. Bueno, Lucas ya va partiendo el libro y el Evangelio mostrando y dando un ejemplo de quién es Jesús, de quién es este hombre. Y en el capítulo 4 de Lucas, súper interesante y súper genial esta alusión del Antiguo Testamento, eh, porque el Señor atraviesa esta tentación, de alguna manera mostrando y reflejando un poco lo que pasó con Israel en el desierto, como este pueblo de Israel atraviesa el desierto, estuvo por 40 años, pero de alguna manera ellos desobedecen, ellos no cumplen el mandato de Dios, ellos no cumplen eh, las direcciones de Dios, no cumplen y no están a la altura. Pero vemos como Jesús, en la historia anterior, en la tentación, eh, por 40 días sin comer, sin beber, vemos cómo atraviesa esa prueba, cómo atraviesa esa tentación, cómo atraviesa el camino. Y Lucas ya nos está mostrando un poco de quién es este hombre, de que este hombre que de alguna manera tiene tintes de alguien importante, de alguien que cumpliría el estándar, ¿verdad? Que cumpliría la expectativa. El Señor atraviesa esa tentación, el Señor atraviesa y podemos nosotros entender de que Él es este hombre. ¿Quién es este hombre? Versículo 14 ya nos muestra el inicio del ministerio del Señor. En este punto, el Señor ya va a comenzar estos 3 años donde Él va primeramente a preocuparse por Galilea, donde Él va a presentar el mensaje en Galilea, hasta ya después llegar a Jerusalén. Eh, y es interesante, dice, que volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Quizá llegó en el poder del Espíritu o llegó lleno del Espíritu, y dice que se difundió su fama por toda la tierra alrededor. O sea, la persona de Jesús ya simplemente era un hombre, era una persona con un estatus social ya más importante, era una persona que ya sobre la sociedad y sobre la región de esta zona en Galilea ya era conocido. Recibía de mucha atención popular, ya tenía esa fama, ya tenía ese estatus, por decirlo de alguna manera. Eh, y dice, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Como que de alguna manera están los galileos que están interesados en saber de quién es en saber de quién es este judío que, que está predicando y enseñando. Y vemos el énfasis también del evangelista en mostrarnos a este Jesús que es un maestro, en mostrarnos a Jesús que se preocupa de la enseñanza de la sinagoga. La sinagoga funciona igual como un eh, punto de encuentro para muchos judíos, donde pueden leer y escuchar de la enseñanza, y aquí el Señor eh, enseñaba, y era glorificado por todos. O sea, la persona y la imagen de Jesús ya tenía un impacto social positivo, podemos ver acá. Podemos ver que el recibimiento de la gente hacia Jesús era bueno. La gente lo glorificaba, lo admiraba. Y a nosotros ahora podemos ver
y leer acerca de este hombre que atraviesa el desierto, que atraviesa la tentación dada por Satanás, que es conocido, su enseñanza, quién es este hombre. Ahora como lectores podemos ver, oye, quiero saber más de él, quiero saber más de Jesús. ¿Y cuál es su mensaje? Que ese yo creo que también tiene que ser el incentivo nuestro ahora de eh, saber un poco de quién es Jesús, y más adelante, de hecho, en el 23 que no lo leímos, en el 22 la gente dice, ¿no es este el hijo de José? O sea, nosotros conocemos a este hombre, tenemos conocimiento de quién es él, pero queremos saber por qué allá tiene su fama y este maestro, queremos saber cuál es su mensaje. Y el 16 nos dice que él vuelve a Nazaret, que va a Nazaret donde él se había criado y en el día de reposo. Y eso es otra cosa genial por parte de Jesús, de que el Señor ocupa el día de reposo para manifestar aún más esa gracia y misericordia de Dios, en preocuparse de la enseñanza. Bueno, más adelante en los libros, como él dice, yo soy el Señor del día de reposo, dándole importancia de día para manifestar esa gracia, manifestar ese amor hacia el pueblo. Y dice que entró a la sinagoga y se levantó a leer. Eh, no creo que se le haya dado un libro, se le habrán dado rollos, unos papiros, y habiendo desenrollado los rollos, probablemente halló a Isaías. Me causa curiosidad, no creo que le hayan dado simplemente en los rollos y fue por mera casualidad que él encontró Isaías 61 y justo en ese momento encontró ese libro. eh, yo creo que no, claramente esto estaba dentro del plan de Dios, de su omnisciencia, de saber que ya el Antiguo Testamento anunciaba de alguien que iba a venir, anunciaba a alguien que vendría a establecer este nuevo comienzo, este renuevo. Em, y el Señor aquí cita Isaías 61 con unos toques de Isaías 58. Y no es necesario que lo busquen, pero la verdad dentro de ese contexto de Isaías es genial porque eh, esa especie de poema habla un poco acerca de una esperanza futura, de que en el futuro va a haber este nuevo reino, va a haber este nuevo comienzo, este nuevo mundo que va a ser mucho mejor, lleno de abundancia, lleno de buenas relaciones, donde iba a ser gobernado por Dios por medio de su justicia y misericordia. Eh, entonces vemos este poema que pinta súper bonito porque anuncia que en el futuro eh, eh, va a haber este nuevo comienzo que va a ser gobernado por Dios, donde va a estar su pueblo y de alguna manera también se muestra a Israel como esta especie de jardín, como este nuevo jardín del Edén, como este nuevo jardín donde va a estar el pueblo y Dios. Pero si uno entiende un poco o si lee un poco de ese contexto de Isaías, va a entender de que donde el lugar donde fue escrito, primero que nada Israel estaba bajo dominio de otras naciones, estaba bajo dominio de otros reinos, no tenían un poder propio, estaban siendo gobernados eh, y bajo puesto a luto y a dolor bajo otros imperios, bajo otros reinos. Entonces uno puede pensar, oye, poco eh, raro en ese sentido. Es súper bonito, pero por el contexto de los israelitas en ese momento en Isaías, la cosa pintaba súper fea, la cosa pintaba bastante mal. Pero este poema habla un poco acerca de un pequeño grupo en Israel, un pequeño grupo que nunca perdió la esperanza, acerca de un pequeño grupo que nunca perdió la esperanza en las promesas de Dios, que nunca perdió la esperanza en que su Dios era fiel, que su Dios iba a cumplir sus promesas, que su Dios era un Dios de justicia, que su Dios era un Dios de misericordia, era un Dios de gracia. Entonces este poema funciona un poco como palabras de ánimo para ese pequeño grupo que nos relata Isaías. Este poema es para animar a ese pequeño grupo y decirle, en el futuro Dios está en control, o Dios está en control de todo, Dios tiene la última palabra. El Mesías viene, solo tengan paciencia, confíen en las promesas de Dios, no pierdan la esperanza. Su Dios es fiel, ¿no? El Dios es fiel, Dios es fiel. Entonces, bajo ese panorama es que eh, incluso dentro de esa esperanza, la NTV, si no estoy mal, el NBI, lo traduce así como al final del 61, porque así como la tierra hace que broten los retoños y el huerto hace que germinen las semillas, así el Señor es Dios
para que broten la justicia y la alabanza ante todas las naciones. O sea, ya hay una esperanza para ese grupo de aguanten, sean pacientes, esperen en Dios. Entonces, bajo ese eh, voy a ocupar de nuevo panorama, es que el Señor utiliza estas palabras y dice, eh, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. O sea, el Señor está diciendo aquí, yo soy el cumplimiento. O sea, los que confiaron en el pasado, ese pequeño pueblo, para que descansaran y tuvieran fe, Jesús está diciendo, yo soy el Mesías, yo soy el ungido, yo soy aquel por el cual ustedes están esperando. Yo soy el cumplimiento de esas promesas. Está diciendo al pueblo de Israel, yo soy aquel por el cual ustedes han esperado tanto tiempo. Yo he venido a traer ese cumplimiento, yo he venido a traer esa libertad, yo he venido a traer ese evangelio. Literalmente le está diciendo por cuanto me ha ungido el Mesías para dar buenas nuevas a los pobres, para traer el evangelio a los pobres. Pero no puede pensar, ¿y quién son estos pobres? Bueno, pobres, uno, en nuestro mundo actual o coloquial y nuestro lenguaje puede pensar de que, bueno, gente con poco dinero. Y yo creo que es lo correcto, pero aparte también no solo sumamos a gente con un bajo estatus económico, sino también sumamos a gente con un bajo estatus social. O sea, él está diciendo y él está clamando ese evangelio para personas que eran apartados de la sociedad, o aquellos que no solo eran apartados, sino también anhelaban esa salvación, o anhelaban esa libertad. Y digamos que todos van de la mano, o sea, para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y libertad a los oprimidos. O sea, de alguna manera, el Señor cita estas palabras y está diciendo, he venido a traer este cumplimiento hacia personas que la sociedad ignora, la sociedad les da la espalda, que tienen un bajo estatus, de que sus vidas eh, están siendo quebrantadas o cautivas o están siendo exiliados. Es súper interesante esto, o sea, el decir y pensar de que Dios viene a, y por medio de Jesús el Señor viene a traer esta salvación y esta libertad hacia y a preocuparse de personas y grupos sociales de bajo estatus, que eran mirados en menos, que eran discriminados, que no tenían riquezas y que también podrían tener riquezas. Uno puede pensar en forasteros, pero pensemos en el caso de Leví o de Mateo. Eh, Él tenía mucha plata, él tenía mucho poder, pero al mismo tiempo él funcionaba un poco como esa persona forastera de ser odiada por la sociedad. Entonces el Señor está diciendo y está declarando aquí, he venido a pregonar libertad, he venido a predicar, a pregonar salvación y preocupándose en aquellos grupos sociales de deshonrados, de bajo estatus, prostitutas, niños, gente leprosa, gente ciega, gente con enfermedades terribles. Em, y es hermoso ese énfasis del Señor, de citar las palabras de Isaías y de traer este nuevo comienzo a- y preocupándose de esos dichos grupos sociales, de hecho, dichos grupos de bajo estatus. Con esto quería contar una anécdota que me pasó como hace 2 semanas. En la U me hacen tomar ramos extradisciplinares, ¿cómo se llaman? Son ramos que eh, son obligatorios, pero no estrictamente están relacionados con lo que uno estudia. Entonces yo tomé un ramo X, la verdad sin mucha expectativa, la verdad sin mucho, lo tomé porque me daban hartos créditos y lo tomé simplemente. Y se llamaba eh, como ética en un contexto empresarial o una cuestión así, la verdad, no me sé el nombre. Bueno, la cosa es que yo voy a esta clase, así como sin poca expectativa, solo para cumplir asistencia, y en un momento la profe está hablando acerca de códigos morales y habla un poco acerca del Antiguo Testamento, del código de Moisés, de la ley de Moisés, y estaba como, oye, la profe, buena clase se mandó. Eh, y también
estaba dando y enseñando acerca del código Hammurabi, que era el código de los babilónicos, el mundo antiguo. Entonces tomó la ley de Moisés, tomó el código Hammurabi, hizo una comparación entre los dos, haciendo como los énfasis morales que habían, etcétera, etcétera. Y en un momento pasó algo súper interesante y curioso, la verdad, para mí, porque no sé si fue una profe que decía, o fue la primera profe o un compañero que decía así como que en esta comparativa que hubo, que hicieron entre las dos leyes, alguien decía, bueno, pero la ley de Moisés como que era más justa, como que la ley de Moisés ya había una preocupación por la dignidad humana, ya había una preocupación y darle énfasis a aquellos de bajo estatus. El que tenía mucho poder no era beneficiario, se le daba énfasis a aquellos y se les daba dignidad a aquellos que no tenían nada. Y con esto, juntarlo con lo que hemos leído. O sea, el hecho de Dios preocupándose por esos grupos sociales, preocupándose por la viuda, preocupándose por el extranjero, preocupándose por el pobre, es una cosa que uno puede ver a través de toda la Biblia. No es simplemente una cosa que el Señor aquí cita de Isaías en ese contexto. Es una cosa que lleva un patrón bíblico a través de todo, todos los libros de la Biblia, demostrando la misericordia y gracia de Dios de que Él se preocupa por aquellos que en peor situación viven. Y es hermoso pensarlo así. Es hermoso pensar en un Dios de justicia que se preocupa por aquellos grupos que la gente mira menos, que la gente tacha, que la gente odia. Entonces, de alguna manera, lo que el Señor está haciendo acá es instaurando este nuevo comienzo, instaurando este nuevo reino en su ministerio que ahora comienza, diciendo a aquellos que la gente odia, quiero que sean parte de mi reino, quiero que sean parte de mi comunidad, quiero que sean parte eh, de esta familia, quiero que sean recibidos. El Señor viene a recibir a aquellos que no se sentían recibidos. El Señor viene a manifestar gracia y amor hacia aquellos que no la tenían, aquellos que no la recibían. Y es un énfasis súper hermoso de esta historia y de Dios mismo, como aquel que se preocupa por dichas personas que están en peores situaciones. Y la verdad esto igual es un poco complicado porque alguien puede pensar, bueno, mira, ¿saben qué? Yo tengo pocas riquezas, la verdad eh, estoy en aflicción, eso instantáneamente me convierte en parte de este reino de Dios, instantáneamente me hace parte de la familia de Dios, y la verdad es que no. Y esto tampoco habla acerca de que, bueno, mira, ¿sabes qué? Yo tengo muchas riquezas, tengo mucho poder, la gente me adora, la gente me quiere, ¿eso me excluye de la familia de Dios? Tampoco. El Señor viene a pregonar y a reinstaurar libertad. Él viene a este nuevo comienzo que Él está declarando y la libertad que Él está ofreciendo. Es cierto que está más enfatizada hacia, como hemos dicho, hacia dichos grupos, grupos sociales o grupos de bajo estatus. Pero eso no implica que la gente también necesite libertad. Que, que la gente, que todos nosotros necesitemos esa libertad. Porque tanto ricos como pobres no nos excluye de la libertad o de la esclavitud de algo mucho más grande, de la esclavitud espiritual que tenemos cada uno. Es cierto, mucha gente está bajo esclavitudes terrenales, esclavitudes o cautiverios, o situaciones tristes y realidades tristes de una manera física, de una manera carnal. Pero cada uno de nosotros, según la Biblia y base a la Biblia, es que estamos siendo esclavos y somos esclavos del pecado. Cada uno de nosotros estamos bajo el dominio de Satanás, bajo el dominio de nuestra inmundicia, bajo el dominio de nuestro pecado. Entonces aquí el Señor, es cierto, está
declarando esta libertad. Está diciendo, él viene a cumplir las promesas de los judíos, él viene a cumplir las promesas a Israel, de que todos pueden ser libres. Pero esa libertad no sería otorgada sino hasta 3 años después, porque este nuevo comienzo, el nuevo comienzo del reino de Dios, es que lo más irónico es que parte porque el rey de este reino, que es Jesús, iba a ir al Calvario. Entonces tú y yo, que somos esclavos del pecado, que necesitamos esa salvación, que necesitamos esa libertad, no tenemos la capacidad alguna de poder sanar esa libertad, de poder hacernos libres bajo nuestras propias condiciones. Y es por eso que el Señor eh, en el Calvario sufre algo crudo, triste. Lo más irónico es que el rey, el que todo lo creado le pertenece, de todas las cosas son suyas, de que Jesús es el ungido, es el Mesías, es el glorioso, aquel que debemos y él merece la gloria. Pero cuando uno ve el Evangelio y lee el Evangelio a través de todo, y de los 4 evangelios vemos al final y vemos como este rey que merece gloria se entrega. Como este rey al final del Evangelio no es coronado con una corona real, dorada, de oro, sino es coronado con una corona de espinas. Y uno piensa y se pregunta, pero ¿por qué? ¿Por qué? Nuestro rey fue torturado, manifestando ese amor y gracia, para que tú y yo podamos ser libres. La entrada a este reino y poder optar a esa libertad comienza con que el rey de todo se hizo un siervo. Y ese siervo fue clavado en el madero. Ese siervo fue torturado por amor a ti, por amor a mí. Estamos bajo pecado. Necesitamos de la salvación de Dios. Necesitamos de su libertad. A lo mejor tú estás en un contexto en donde la vida te va bien, donde tienes posesiones, donde tienes dinero, tu familia te quiere, en tu trabajo te adoran, o en tus estudios eres el popular, te quieren. Pero déjame decirte, y como hemos dicho, no estás siendo un esclavo ahí, estás siendo esclavo y estás bajo la esclavitud del pecado. Y ese pecado lleva un castigo. No sé si se dieron cuenta, pero en Isaías 61, y cuando el Señor cita Isaías 61, Él no coloca la venganza, que coloca Isaías 61. Él no cita la venganza puesta ahí. Porque de alguna manera este pasaje funciona como una especie de mensaje de libertad, de que viene Jesús a formar esta nueva comunidad donde va a ser incluido cualquiera y entregando libertad a cada uno. Pero también ese pasaje habla de venganza, de que tú en tu comunidad, pseudo comunidad carnal o terrenal, vas a recibir venganza si escuchando la voz de Dios le das la espalda y dices, ¿sabes qué? No necesito a Dios, no necesito de su mensaje, no necesito de su palabra, no necesito de su Hijo. Todos necesitamos esa libertad y el Señor ofreció esa libertad. Pero como hemos dicho, esa libertad comenzó en el Calvario, donde el Rey fue crucificado, donde el Rey fue torturado por amor a ti, cargando tu pecado, ese pecado que tú no podías andar. Él lo carga, Él, lo, él sufre el castigo por amor a ti. Y esa es la hermosa noticia de todo esto. El Señor vino, el Señor fue manifestado, Él no tuvo por qué haber venido. Él no te necesita a ti, Él no me necesita a mí, Él no necesita de nosotros. Pero en su plan divino, Él quiere formar un pacto contigo, Él quiere formar una relación contigo, Él quiere formar una unión junto a ti, de amor, de misericordia, de gracia. El Señor termina el pasaje declarando, hoy se cumplió esta escritura delante de vosotros.
Más adelante sigue, pero la verdad no. No quise tratarlo, pero la escritura se cumplió. El Señor no simplemente está anunciando la libertad, Él está diciendo, yo soy la libertad. Espero que puedas entender que todos necesitamos esa libertad. Todos necesitamos de la salvación de Dios, del perdón de Dios. Porque bajo nuestra condición de pecado, nuestro futuro, nuestro rumbo simplemente es la ira de Dios. Nuestro rumbo es simplemente el castigo y el infierno. Pero la buena noticia es que Dios envió a su Hijo, al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Gracias a Dios por su Hijo, y de que Él vino, y de que Él murió. Y si somos creyentes ahora, nos queda aguantar, tener fe unos a otros, descansar en Dios y seguir el ejemplo de Jesús, de preocuparse del vecino, de preocuparse del desamparado, de preocuparse del pobre, preocuparse del oprimido, de preocuparse del cautivo, de amarnos unos a otros, de trabajar juntos, de tener fe, fe en aquel que no solo murió, sino que resucitó. Y nuestra esperanza descansa en un Dios que resucitó, en que Jesús resucitó. Si Cristo no hubiera resucitado, nada de lo que aquí digamos tiene sentido. Pero Jesús resucitó y eso es glorioso, porque podemos descansar y confiar en Él y poner la mirada en Jesús, en un Dios que vive, en un Rey que vive, y que en la eternidad y más adelante, o puede ser en cualquier momento, el Rey va a volver, Jesús va a volver y establecer este nuevo reino, ya no simplemente anunciándolo y pregonando libertad, sino ya de manera total y eterna, en que sus hijos habitaremos junto a Él, el Rey junto a su pueblo. La esperanza de Isaías igual de alguna manera apunta hacia más al futuro, cielo nuevo, tierra nueva, en que Dios habitará con su pueblo y seremos su pueblo y Él será nuestro Dios. Muchas gracias por la atención. Muy bien. Bueno, gracias, Benjamín. El Señor te ayude. Este es el comienzo nada más. Vamos a leer en Efesios la epístola del apóstol Pablo a los creyentes de Éfeso hace casi 2000 años atrás. Y vamos a leer desde el versículo 1, conocidísimo pasaje de los hermanos. Y él, por supuesto, Dios, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y o de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrarle los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Por qué? Por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Bueno, confiamos en el Señor, autor de este libro. Esta es la palabra de Dios
a la que hemos leído, y esta, como dije, es un pasaje conocidísimo, muchas veces, por supuesto, leído y explicado, ¿sí? Entonces yo voy a tratar de destacar por lo menos tres verdades que hay aquí en este pasaje que hemos leído. Primero que nada, quiero mencionar eh, nuestra condición o la condición del pecador, la condición espiritual del pecador delante de Dios. Eso es lo primero. Eso es lo primero. La condición espiritual, no la condición física, no la condición en la que vivimos aquí, sino la condición en nuestra relación con Dios. Número dos será lo que hemos recibido. ¿Qué hemos recibido de Dios? ¿Qué es lo que Dios otorga? Y que algunos de nosotros, por gracia, por misericordia, la hemos recibido. ¿Qué es? La recibimos cuando creímos en Cristo. Algunos pocos años, otros muchos años, pero hemos recibido lo mismo. El Salvador es el mismo, el Dios es el mismo. No hay diferencia. Y tercero, y finalmente hablaré, ¿qué es lo que motivó a Dios? ¿Qué es lo que motiva a Dios? ¿Cuál es la motivación divina para que Dios otorgue estas bendiciones tan grandes? ¿Ya? Esos son los tres. Entonces nos vamos al punto número uno, o al tema número uno en este pasaje que hemos leído, y cuál es la condición del ser humano a los ojos de Dios, no a los ojos nuestros, sino qué es lo que Dios ve en el pecador, qué es lo que Dios ve en el ser humano, qué es. Bueno, el versículo 1 dijimos que allí lo hemos leído, de que se habla de muerte. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. No es muerte física, no estaríamos aquí. Nuestro cuerpo en el sepulcro, nuestra alma de los creyentes con el Señor en el cielo, el alma de los perdidos que nunca creyeron en Cristo en el infierno eterno. No, esta no es la muerte física, aunque la muerte física entró primero en Edén, perdón, al revés, la muerte espiritual y luego la muerte física. Pero aquí se está hablando de una muerte espiritual y eso significa que yo no tengo una relación con Dios. No tengo. ¿Ya? Estoy muerto. Eso dice el pasaje que hemos leído. Nuestra condición delante de Dios es una condición de muerte. Y en un muerto, un muerto, por supuesto, no tiene nada, por así decirlo, que produzca para Dios algún gozo. Al contrario, al contrario. Así que el primer pasaje que hemos leído, el versículo 1, habla de muerte, y esta muerte es una muerte espiritual. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. ¿Muertos en qué? En pecados, en delitos. Esa era nuestra condición, una condición de muerte. Y un muerto necesita vida. Un muerto necesita vida. Número 2, el versículo 2 ahora dice que nosotros el pecador sin Cristo, nuestra condición, porque está hablando de creyentes que antes estuvieron muertos. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Cuando estabais muertos. En algún momento de la vida de este pecador, de usted, hermano, hermana, de mí, en un momento dado en que nuestra condición espiritual era de una muerte, y en la muerte hay putrefacción, en la muerte, ¿qué es lo que hay? Nada, nada agradable. Absolutamente nada. Esa es la condición de un muerto. La muerte espiritual es aún peor, porque delante de Dios, por supuesto. Luego dice que nosotros seguíamos, los creyentes, sin Cristo, y los que no han creído hoy, ¿qué es lo que están haciendo? Siguen a otros. ¿Siguen a qué? Una corriente. Una corriente que se le llama aquí la corriente de este mundo. Así que el mundo tiene un camino, el mundo tiene un tipo de vida, y ese tipo de vida aquí nosotros, cuando estábamos perdidos, también íbamos en ese rumbo. Una condición espiritual de muerte, pero ahora es una condición en que el destino eterno es la condenación. Este lago de fuego le llama el libro de Apocalipsis.
Entonces nuestra condición espiritual delante de Dios de muerto ahora se agranda, por así decirlo, porque nuestro andar, nuestra forma de vivir era ser arrastrado por la sociedad sin Cristo. Esa es la condición suya si no es creyente. Luego dice el versículo 3 que nosotros estábamos en esta corriente, en este mundo, en realidad vivíamos conforme al príncipe de este mundo. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Bueno, es Satanás. Tentó al Señor en el desierto, como hemos escuchado ya. Satanás, el enemigo de Dios, el enemigo de Dios, el enemigo de las almas, el es el provocador hacia el mal, es el tentador hacia la maldad. Nosotros vivíamos siguiendo la corriente de este mundo y la corriente de este mundo se conforma a los designios de Satanás, no a los designios de Dios. El mundo no vive conforme a Dios. El mundo vive conforme a Satanás. Satanás es el mal. Se le llama en la Biblia precisamente el maligno, el adversario, Satanás, el tentador se le llama también. El padre de mentira también se le llama. Tiene varios títulos, por así decirlo, varias formas de conocerlo. Pero nosotros, hermanos y hermanas, antes de conocer a Cristo, el Salvador, del cual hemos escuchado, antes de conocerlo a Él, antes de escuchar de Él, antes de creer en Él, vivíamos en esta condición. Y éramos, dice el versículo 3, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hijos de ira. ¿Qué ira? No es la ira de un vecino, no es la ira de alguien, no, es la ira de Dios. La ira de Dios está sobre él. El Señor Jesús en Juan está hablando de esto. Y él dice que el que no cree no tiene la vida, dice, no tiene vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Está sobre él la ira de Dios. La ira. Se habla mucho en las escrituras de la ira de Dios. Aún no ha llegado. No. Aún la ira de Dios se mantiene, se mantiene aún y no se abre, no llega hacia el pecador todavía en este mundo. Pero algún día sí, la ira de Dios. Éramos por naturaleza nosotros hijos de ira, lo mismo que los demás. No había ninguna diferencia entre el vecino sin Cristo, entre el amigo sin Cristo, entre el compañero sin Cristo, no. Éramos exactamente igual a ellos, hijos de ira. Esa era nuestra condición. Y luego entonces rápidamente voy al punto 2 que mencioné y le puse el título aquí, ¿qué es lo que hemos recibido al creer en Cristo? ¿Qué es lo que recibe un pecador al creer en el Señor? ¿Qué recibe en forma gratuita de parte de Dios? De parte de Dios. Mire la condición en que estábamos. Y aún así, Dios nos da, nos otorga. ¿Qué es? Número 1, versículo 1 otra vez. Él os dio vida. Estábamos muertos, pero Dios nos dio vida. Número 1, de acuerdo al pasaje, nos dio vida. Ahora esta vida es la vida espiritual. Si estábamos muertos espiritualmente, ahora hemos recibido, al creer en Cristo, recibimos vida espiritual. No la teníamos, nacimos pecadores y practicamos el pecado. Pero Dios dice que nos dio vida. Esta vida se llama eterna, esta vida eterna, pero es una vida que es espiritual, es la vida de Dios y es eterna. ¿Quién nos dio lo que recibimos de Dios? Dice al creer en Cristo, vida espiritual. Nos dio vida, vuelve a repetirlo en el versículo 5, pero aquí se agrega algo interesante. Nos dio vida juntamente con Cristo. Nos dio vida juntamente con Cristo. Si tenemos vida es porque Cristo murió por nuestros pecados allí en la cruz, pero fue sepultado, pero al tercer día resucitó y lo va a resaltar más adelante, un poquito más adelante, en unos minutos más, lo digo. Nos dio vida juntamente con Cristo. En el mismo versículo 5
dice que Él nos dio salvación. El versículo 5 que leíamos decía, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Nos dio vida juntamente con Cristo. Nos dio el versículo 5, dice, por gracia soy salvo. Eso es lo que iba a destacar. ¿Qué es la salvación? ¿Qué es la salvación? La salvación es lo que Dios hace con un pecador que cree en su Hijo, que murió para salvar pecadores. Este vocablo salvación tiene que ver con ser librado de la condenación que pesa sobre el pecador sin Cristo. Pero al creer en Él, entonces Él nos dio salvación. Y agrega una identificación con Cristo porque dice que nos resucitó. El versículo 6 dice que Él nos resucitó y además nos hizo sentar en lugares celestiales. Mire, todas las bendiciones que tenemos que Dios nos otorga solo en la persona de su Hijo. El sacrificio de Cristo en la cruz. El hecho de que Él fuera levantado entre el cielo y la tierra, clavado a un madero, en un momento dado de la crucifixión, Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. Y cuando un pecador cree en Cristo que murió por salvar al pecador, y yo soy un pecador, murió por mí al momento de creer en Él, recibo vida espiritual. Recibo salvación, la salvación de mi alma. No iré a la condenación. No, no, no. El que en Él cree no es condenado, dijo Cristo en el Evangelio de Juan. El que en Él cree no es condenado. No, no, no es condenado. ¿Por qué? Porque ha creído en el Hijo de Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y muy bien, y voy ahora al tercer punto de este mensaje en Efesios. Muy bien. ¿Por qué Dios hace todo esto? ¿Qué razón? ¿Qué lo lleva? ¿Qué lo impulsa? ¿Qué lo motiva? Todos nosotros hacemos cosas con alguna motivación, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios hizo? Oh, me dio vida espiritual. Yo estaba muerto. ¿Qué más? Me dio salvación. En este pasaje, pero en otro pasaje dirá que hemos sido perdonados, que hemos sido hijo de Él. Aquí dice que nos sentó, o en otro pasaje nos sentó. Aquí dice que nos resucitó con Cristo, que nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Mire, ¿por qué hace todo eso Dios? ¿Qué lo motiva a hacerlo? ¿De dónde fluye? ¿Qué es lo que hace? Bueno, el versículo 4, mire cómo comienza. Aquí hay no es un vuelco, pero qué interesante que el apóstol comience en el versículo 4 diciendo, pero Dios, pero Dios. ¿Qué es lo que éramos nosotros? Perdidos. Pero Dios interviene, pero Dios impide que vayamos al infierno eterno. Hace una obra, perfecta obra en su Hijo. Él, lo que motiva a Dios, por lo menos son tres grandes verdades que el apóstol Pablo resalta mucho en sus epístolas, ¿ya? En sus epístolas. Si usted está familiarizado con la epístola del apóstol Pablo, entonces va a apreciar estas tres verdades. Pero Dios, dice primero que nada en el versículo 4, es rico. Bueno, usted dirá, ¿es el dueño del universo? Sí, sí, sí. Pero aquí dice que es rico ¿en qué? En misericordia. Es rico en misericordia. Pero Dios dice, es rico. Por eso por eso es un dador, porque es como el hijo pródigo del cual hablé por la mañana, ¿verdad? ¿Qué pensó el hijo en sus pecados viviendo tan lejos de su padre? ¿Qué dijo él? ¿Cómo pensó? ¿Cómo razonó? Está muriéndose de hambre y de repente piensa, recapacita, vuelve en sí, dice en otro pasaje. ¿Qué es lo que hace? Oh,
En la casa de mi padre hay abundancia de pan. Y yo aquí perezco de hambre. El Señor en Juan 14 dice que en la casa de mi padre muchas moradas hay. Lo que quiero decirles es que Dios abunda, es rico, muy rico, infinitamente rico en todo, pero aquí, en lo que tiene que ver con nuestra salvación, en lo que tiene que ver con nosotros, Él es rico en misericordia. Volviendo al mensaje de la mañana en nuestra reunión presencial, el Padre dice que cuando ve al Hijo venir, fue movido a misericordia. Otro pasaje dice a compasión, misericordia. Dios es misericordioso. Dios es rico en misericordia. El Señor, cuando estuvo aquí en la tierra, haciendo por supuesto el bien durante 3 años en que dura este ministerio público así llamado, antes de ir al Calvario, Él sanó enfermos, resucitó muertos, ve a una viuda llorar. Su único hijo ha muerto y va rumbo al sepulcro. Van a enterrar su cuerpo. Y el Señor, cuando la vio, fue movido a misericordia, se compadeció de ella, se compadeció de ella. Si tenemos vida espiritual, si tenemos la vida eterna, si el perdón de nuestros pecados es nuestra posesión al creer en Cristo, es que es porque Dios es rico en misericordia. Es porque cuando Dios nos vio en toda nuestra maldad, Él nos vio con misericordia. Fue movido a misericordia. Él no puede contenerse como este padre que cuando ve a su hijo regresar y lo ve en ese estado andrajoso que viene, fue movido a misericordia y corrió hacia su hijo. Se echó sobre su cuello y lo besó. ¿Qué es eso? Misericordia. Misericordia. Somos merecedores de juicio eterno, pero Dios es rico en misericordia. ¿Qué más? Bueno, en el versículo también dice, yo leí el 4 y dice el 4, por su gran amor, por su gran amor con que nos amó. Amor. Pero no es un amor, por así decirlo, no tiene nada que ver con nuestro amor. Nuestro amor lo hacemos a veces depender de, mira, te amaré, sí. Te voy a amar mucho más, sí. No, no, Dios no hace eso. Dios que es rico en misericordia, su amor es grande. Mire, es grande, eso es lo que dice aquí. Pero Dios, que es rico en misericordia, dice el versículo 4, por su gran amor con que nos amó, su gran amor con que nos amó. Juan 3:16, cuánto amamos ese y toda la palabra de Dios, pero ese texto que encierra, en ese texto está encerrado todo el evangelio, de tal manera amó Dios al mundo. Mire cómo comienza. Es un amor que no tiene límite, de tal manera. No hay manera, no hay forma de cuantificarlo, porque es infinito el amor, como Dios es. Estos son atributos de Dios. Y si Él es infinito, su misericordia es infinita, Él es misericordioso, es rico en misericordia, es grande, es un Dios que es grande en amor. Él ama profundamente. ¿Y ama a quién? Al pecador. Sin nada a cambio, no le está pidiendo nada. No es que no vio nada bueno en mí, pero me amó. De tal manera amó Dios al mundo. ¿A qué mundo? ¿A lo bueno? No, porque no existen los buenos. No, no. Dios amó a un mundo perdido. ¿Qué le parece? Hermanos y hermanas, la mayoría. Este es nuestro Dios. Es rico en misericordia. Es grande en amor. Y hay una tercera, versículo 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Y ya lo había dicho en el capítulo 1 y el versículo 7, ya había hablado de que Dios
El 7 dice del capítulo 1, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Por eso tenemos perdón. Por eso tenemos perdón de pecado. Dios me perdonó cuando creí en su Hijo. Él me llamó mediante el Evangelio, quizás cuántas veces sin darme cuenta. ¿Por qué? Porque Él es movido a misericordia al ver nuestro estado de putrefacción, muertos en delitos y pecados, rumbo, siguiendo la corriente de un mundo que va al infierno. Ahí estábamos nosotros. Un mundo que es controlado por Satanás. Ahí estábamos nosotros. Sin nada bueno. No hay ninguno bueno, dice Pablo a los romanos. Todos pecaron. Están destituidos de la gloria de Dios. Dios es rico en misericordia. Dios es bueno, extremadamente bueno. Eso hemos hablado de el gran amor con que nos amó. Mire, el gran amor con que nos amó. Piense, el gran amor con que nos amó. ¿Cómo sé que Dios me amó? ¿Ah? ¿Voy al Calvario? Sí. Voy al monte llamado de la Calavera, un pequeño cerro en las afueras de Jerusalén. Allí está el Hijo de Dios, su Hijo, que se hizo hombre, su Hijo, que vino a mostrar gracia. Él era lleno de gracia y de verdad, dice el apóstol al escribir. Era lleno de gracia y de verdad. Era el amor de Dios encarnado. Y va a la cruz por amor. Juan capítulo 10 habla el Señor de sí mismo y se llama a sí mismo el buen pastor, el buen pastor. Oh, el pastor ama a sus ovejas. Dio su vida por sus ovejas. Sí, de tal manera Dios me amó. El amor de Dios por nosotros no tiene límite. Su misericordia es rico en misericordia. Y tercero, estábamos hablando de su gracia. Versículo 7. La riqueza, he leído dos veces el versículo 7 del capítulo 1 y ahora el versículo 7 del capítulo 2. ¿Y qué habla? De las riquezas de su gracia. Oh, la gracia de Dios. Gracia. Gracia que no tiene límite. Otra vez habla de las riquezas de su gracia. ¿Por qué Dios salva a un pecador? Porque Dios es amor, me ama. Es rico en misericordia y mostró toda esa misericordia al salvarme, al recibirme y hacerme su hijo. Pero por supuesto, todo esto tiene un costo para Dios, porque Dios es justo. No está aquí la justicia de Dios y la santidad de Dios. Y Dios es santo. Son atributos tan iguales como su gracia, como su amor, como su bondad. Aquí dice misericordia. El Dios, tan abundante en amor, pero también Él es santo. De tal manera que el pecado no puede estar en su presencia. Por lo tanto, el pecador cuyos pecados no son perdonados ahora no podrá estar en su presencia. No puede, es imposible. Aunque Dios sea rico en misericordia, si alguien estará pensando, pero Dios me va a salvar igual porque eres bueno. No, Dios me va a salvar igual porque Él es misericordioso, es compasivo, es lleno de gracia. Una de las palabras que está en el Antiguo Testamento, que está en el Antiguo Testamento también, gracia. Y que Moisés la resalta en Éxodo cuando baja del Sinaí, o resalta él la gracia de Dios, el perdón de Dios. Si Dios me perdonó, si Dios me salvó, es cierto, por gracia, porque al hablar de gracia y de misericordia y de amor, significa que en mí no hay aporte alguno a esa salvación. No, 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 no. No hay bondad en mí, no hay nada bueno en mí. Soy un pecador. Y yo merezco la condenación porque Dios en su justicia tiene que castigar el pecado. Él no puede estar no puede permanecer justo, no puede permanecer santo. El pecado no puede estar si Él no lo castiga el pecado. Así que lo que lleva a una persona a la condenación eterna
son los pecados no perdonados. Es porque es un pecador y nunca quiso creer en el Hijo eterno de Dios, que fue dado por Dios, por amor a nosotros. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel, todo, sin diferencia, no hay diferencia. Por cuanto dice el apóstol Pablo, por cuanto no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, no hay diferencia, no haga diferencia entre uno y otro. Este es más malo, este es menos malo, este es más o menos bueno, no hay diferencia. Todos pecaron, dice el apóstol. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nos dio vida, dice el apóstol Pablo aquí en Efesios capítulo 2, versículo. Nos dio vida cuando estábamos muertos en pecado. Ese fue el día, el momento, cuando creímos en su Hijo bendito, cuando vimos con tanta claridad, cuando Dios nos dio la luz, cuando Dios abre nuestro entendimiento y nuestro corazón y vemos con claridad que el Hijo de Dios está muriendo en la cruz, sufriendo en la cruz por pecados que no cometió. Son mis pecados, Señor, estás llevando mis pecados. Y estás muriendo y sufriendo por mis pecados. No los tuyos. Eres el santo Hijo de Dios, eterno Hijo de Dios, que se hace hombre para morir en esa cruz vergonzosa. La única ofrenda absolutamente santa, porque es el Hijo en quien no hubo pecado. No hubo engaño en su boca, dice la Escritura. Santo, inocente, apartado de los pecadores, pero murió por los pecadores. Ama al pecador. Dios ama, Dios te ama. Si aún no lo entiendes, Dios te ama. Dios quiere salvarte. Él hizo todo lo posible por amor a nosotros, porque la misericordia suya es tan grande, es infinitamente rica, es rico misericordia. Se habla de la riqueza de su gracia. Eso es lo que es Dios. Y perdona al pecador que cree en su Hijo. Vamos a orar. Padre bendito, te damos las gracias por ser como eres. Gracias por darte a conocer en tu libro. Gracias por este registro santo que tenemos, que es tu palabra bendita, que nos revela al único Dios, infinito Dios que eres tú, que eres un Dios que eres rico en misericordia, la riqueza de tu gracia, el gran amor con que nos amaste, por tu Hijo bendito que murió en la cruz por salvar pecadores, absolutamente viviendo lejos de ti, siguiendo la corriente de este mundo, conforme a la potestad, al príncipe de la potestad del aire. Señor, estábamos perdidos, pero tu Hijo viene a este mundo y como Él lo dijo, viene a salvar pecadores. Te damos gracias, Padre, por esta salvación tan grande que tenemos en tu Hijo. Gracias por ser como eres. Gracias, Padre, te damos en el nombre de tu bendito Hijo, el Señor Jesucristo. Amén. Muy bien.